Hace un ratito, el viernes pasado, al final de la semana, nos enterábamos de un hecho sucedido hace algunos meses, en el mes de agosto, con nuestro compañero del programa Otra Mirada, aquí de Canal 4, Alfonso Leza, que preparando justamente un trabajo periodístico para el programa que iba los viernes a la noche aquí en el canal, sobre el llamado caso Feldman, fue objeto de una persecución en la interbalnearia, cosa que después veíamos la entrevista que le hizo Telenoche, la que la pasamos acá, lo asustó mucho. Él hizo la denuncia correspondiente, no es para menos, pero a raíz de la información brindada en un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa en los últimos días, bueno, ya tuvo que salir a admitir lo que le había sucedido eso. Alfonso, qué bueno verte, ¿cómo estás? Muchas gracias, Buen día. Bienvenido. Bueno, ¿cuál es el estado de situación de esa denuncia y de la investigación de esto que te sucedió en agosto? Bueno, yo la denuncia la presenté, eso fue un viernes de noche, la presenté informalmente el domingo, pero el lunes ya me llamó la Dirección de Información de Inteligencia de la Policía. Bueno, hice la descripción de lo que había ocurrido. Que fue una persecución por unos... Fue un hecho bastante insólito. Yo estaba preparando el informe sobre el caso Feldman, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces había entrado en el expediente, son 3.700 fojas, pero había cruzado las informaciones del expediente, que ya tiene una serie de contradicciones adentro que son bastante llamativas, con información que consiguieron los Ministerios de Defensa e Interior por pedido de la información, derecho de información, y con el testimonio de testigos y protagonistas del hecho. Y bueno, ahí saltan muchas incongruencias, muchas. Además, involucraste el caso Feldman, que fue aquel contador atrincherado, Sí, que sí. se le encontró un arsenal muy importante, que resistió, atacando a la policía, pero también lo vinculabas con otro hecho policial, con un crimen de unos días después. Bueno, ahí no tuve tiempo de profundizar demasiado, pero sí porque Miriam Maceo, que era una mujer, murió en el mismo mes con un atentado a una bomba en la casa. Nunca se aclaró, nunca se tuvo idea, pero en la casa de Feldman, entre las más de por lo menos 730 o 740 armas, muchas de ellas modernas, contrariamente a lo que se dice. O sea, no era un simple coleccionista. No, 500 granadas, 1.500 espoletas, armas de todo tipo, visores nocturnos, o sea, entre todo eso había algunas, por ejemplo, esquemas para armar bombas y uno era exactamente igual a la que armaron, a la que le explotó a esta señora Maceo. Bueno, es muy complicada la situación cuando vos empezás a ver. Bueno, entre otras cosas, se hacen, hay muchas, es largo, se hace una junta para ver una autopsia psicológica y se concluye que se suicidó, cosa de la que se agarra el fiscal. Pero unas páginas antes, la policía cuenta en detalle cómo lo mató en el mismo expediente. Entonces, ¿cómo se puede decir que se suicidó si la policía cuenta cómo lo mató? Cosa que verifiqué después con personal que estuvo allí, entre muchas otras cosas. Y en medio de esta investigación tuya que sucede la persecución, ¿cómo fue que Sí, te das cuenta que estás siendo perseguido en la ruta y cómo Bueno, siguió? Lo que pasa el viernes previo a la salida de ese programa, ese programa iba a ser el último. El viernes, el penúltimo, me fui hacia el este, iba hacia Solanas, de la Casa de los Argentinos Argentinos. Iba solo, con mi mujer, mi esposa, que también es periodista. Y no había ningún tránsito, ¿no? Viernes de noche, tarde, agosto, 19 de agosto. Y después del segundo peaje, y después de unas obras nuevas que hicieron, las atrás de Pan de Azúcar y Piriápolis, empieza una zona tremendamente oscura. Después fue la policía, ahora les cuento eso, comprobó todo. Y bueno, iba tranquilo, escuchando música y conversando con mi esposa, y de pronto veo unas luces que vienen a altísima velocidad. Y todavía le hice una broma a mi esposa, le digo, me voy a abrir porque viene el batimóvil. Y me abrí a la derecha para dejarlo pasar. Y para mi sorpresa, clava los frenos al lado mío. Lo único que pude ver fueron las luces largas en el espejo. Atrás, se te puso atrás. No, primero al costado. Al costado, como para chequear que efectivamente, pienso yo, como para chequear que efectivamente
Eras vos. Era yo, y al instante sí se me pone atrás, me obliga a ir a una altísima velocidad y apaga las luces, todas las luces. O sea, se me pegó al auto con las luces apagadas, en una oscuridad tremenda. Yo perdía la referencia, si Claro. seguía o no seguía. Cada tanto prendía, unas poquitas veces prendió las luces como para alertarme que seguía. Y bueno, así estuvimos varios kilómetros. ¿Y cómo saliste de la situación esa después? ¿Cómo Y bueno, terminó? yo empecé a ir lo más rápido que pude, porque él también me obligaba, estaba pegado a mí. Llegué a manejar velocidades que yo nunca manejo, 140, 145 kilómetros por hora, y mi única preocupación era no perder el control del auto, porque en un momento me vigoreó un poquito. Yo cualquier error hubiera tenido un accidente grave, ¿no? Cualquier error. Es larga la historia, pero bueno, seguimos hasta esa zona en la que hay dos radares, hay como una arcada más cerca de Punta del Este con dos radares que te obligan a pagar. La Sí, capuera, te marcan la capuera. velocidad que vas. Y ahí, La sí, capuera, y ahí empieza a haber más luz, Claro. se ve algún auto del otro lado, entonces Más yo comercios. acelero, no había nada mientras tanto, acelero y atrás mío ya vi que los focos habían quedado de lejos. Nunca pude ver el auto. Se supone que pasó por los peajes también ese auto. Bueno, ahí empezó todo un problema porque la Policía Investigaciones, la Dirección de Información e Inteligencia de la Policía, porque ha salido algún error de que ha sido la de Álvaro Garcés, que elige. No, bueno, por supuesto que a ellos les comuniqué también, pero la investigación la hace la policía. Ahí empieza la investigación. Ellos, cuando Pero, yo voy a Alfonso, hacer ¿cuál es el delito allí? Perdóname. ¿Cuál es? ¿Cuál sería el delito de estas personas? Bueno, delito es que se te ponga atrás en tono amenazante con la luz apagada, Pero- siguiendo el 145. Si los Pero los yo no agarraron, sé no si hubo pasaba delito nada. o no delito, pero lo que sí es que te pusieron asustaste. en riesgo mi seguridad y por lo menos fue una advertencia, o una advertencia o un intento de accidente, que yo pienso que fue un intento Pero de accidente. me importa lo de los peajes porque hay un dato ahí relevante. Claro. La policía de inmediato hizo el mismo recorrido que yo, comprobó que efectivamente en esa zona no hay radares, cámaras ni luz, y por tanto había sido muy bien elegida, que fue hecho por profesionales, porque a 140 o 145 kilómetros atrás tuyo y no chocar ni nada y con la luz apagada, es complicado. Y entonces piden a los peajes las grabaciones, porque era clave saber si venía un auto siguiendo, aunque hay una teoría que puede venir un auto siguiendo avisando, pero que el auto ese sale de un camino lateral. Evidentemente, además estaban muy bien informados, o sea, yo estaba siendo seguido o con los teléfonos intervenidos, porque yo no voy al este habitualmente, ahí menos en invierno. Y los peajes no le dieron las grabaciones. Los pidieron nuevamente, no les dieron. La policía dice que le pidió a un fiscal de Maldonado. El fiscal de Maldonado aparentemente dio solo una orden verbal. ¿No están obligados a darlo? Bueno, ellos dicen que, a partir de la denuncia de la CIP cambia todo. El fiscal general Gómez me llamó, me dijo, primero me lo encontré, después me llamó. La CIP ha sido clave en esto y Danilo Arbilla se pusieron en comunicación con ellos, también con el gobierno. Le reclamaron ayuda, entonces ahí el fiscal Gómez me dijo que había hablado con la Fiscalía Maldonado, que hasta ese momento había un fiscal subrogante y que ahora tomaba las riendas el titular y que, me aseguro, van a hacer una investigación muy a fondo y en detalle de los videos también. Y el viernes me llamaron, los peajes en última instancia dependen ahora de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y entonces me llamaron y me dijeron que ellos no podían dar por un tema de protección de la vida privada, sino había una orden concreta y escrita del fiscal. Bien. Que cuando le dieran el fiscal, ellos tienen dos posibilidades, que es ver el auto o ver la matrícula. O sea, hay posibilidades técnicas muy importantes si es que venía un auto desde atrás y no simplemente les comunicaron. Me parece difícil que el auto que me hizo eso viniera todo el camino atrás mío, pero no lo sé, no puedo hacer. Alfonso, ¿por qué el vínculo o por qué suponer el vínculo con el caso Feldman cuando desde el programa hubo otros temas
tan complicados. Sí, la fuga de Moravito. A mí me tocó Balseiro. estar en tu segundo programa Sí, cuando estuviste con me acuerdo, COVID, yo estaba con COVID. Por eso te digo, y también se hizo allí una denuncia. Es decir, fue un programa de investigación periodística donde perfectamente en cada programa podía haber intereses Sí. de por qué el vínculo... Lo he pensado, pero bueno, eventualmente puede haber sido por otro, pero me parece que no tiene sentido porque esos programas ya habían salido hacía semanas y bueno, yo sé que esto había generado inquietud en algunos lados y estaba por salir. Si a mí me pasa algo, que era una probabilidad importante a 145 kilómetros por hora, si a mí me pasaba algo, el programa no salía, probablemente, porque faltaba terminar cosas de la investigación. Yo ese viernes que me pasó eso, había estado muy activo en el tema, había conseguido muchas cosas, había accedido a mucha información. Había llamado a mucha gente, seguramente, a También, muchas fuentes. seguramente. Sabrían que estabas trabajando en eso. Sí, eso sin duda. Entonces me parece que tiene mucho más sentido vincularlo a un Bien. informe que estaba por salir Perfecto. y que había generado cierta inquietud, a un informe que habían sido muy fuertes. Por ejemplo, vos estuviste en el de la fuga de Moravito, ¿no? En el segundo, el del Paraguay. Bueno, el de Paraguay, hubo varios, ¿no? Balseiro, un montón de informes que pudieran haber. Pero la lógica indica que tiene que ver con ¿Y este es la informe. primera vez que te sucede por un trabajo periodístico este tipo de amenaza o de censura o de... Amenazas he tenido en otras ocasiones, algunas fueron públicas. En el año 2006, si no me equivoco, por ejemplo, tuve una muy dura por internet, muy fuerte. La policía investigó y llegó aparentemente a quien había sido. Venía del ámbito militar retirado. Está en un libro. Así la policía llega a la conclusión de que había sido Gilberto Vázquez o del entorno de él. Había tenido otras, en un caso de investigación en el Diario Observador hace mucho tiempo, con amenazas a mi casa, que también se dio con la persona que había sido. He tenido varios casos, alguna muy complicada. ¿Tenés algún tipo de custodia ahora? No que yo sepa. No, No, por lo menos no que no la he solicitada, pedido. no solicitada. La verdad que no es, viste, está hablando todo esto. Entre otras cosas, yo durante 2 meses no tenía claro Eso qué hacer. ¿Fue tu decisión que saliera ahora para la luz pública? Porque ¿o una reserva especial que se pidió desde las autoridades para investigar? Yo di un tiempo, como 2 meses para investigar y no estaba seguro qué hacer, pero con todos los que hablaba y más o menos entienden del tema o entienden mucho, me decían lo tenés que hacer público cuanto antes. Simplemente se dio la circunstancia de que el fin de semana pasado, el anterior, era la asamblea de la CIP en Madrid. Y Danilo Arbilla, que repito, jugó un papel fundamental, enterado de esto, le pareció muy grave y lo planteó a la CIP, que también le pareció muy grave, y lo hizo público. Es decir, la CIP emite un comunicado general y uno país por país. Y en el de Uruguay, después de unas consideraciones generales, refiere a este caso que, digamos, más allá del muy mal momento y de indignación, porque mi mujer, por ejemplo, que esto no tenía nada que ver con esto. Podríamos haber matado los dos. Más allá de eso, a mí me asombra que ocurra esto y me parece que institucionalmente es muy grave y que si efectivamente es vinculado al caso Feldman, como pienso que fue y como todas las evidencias lo demuestran, deja en claro, como deja el expediente, que no era como se pretende un loquito que en lugar de juntar armas, que en lugar de juntar basura, juntaba un arsenal carísimo con armas antiguas, pero también con armas muy modernas. Que hay algo ahí. Habrá que seguir investigando. Vamos a ver. Alfonso, nuestra solidaridad, nuestro abrazo, un beso para Diana. Bueno. Y bueno, a las órdenes por acá. Muchas gracias. Gracias. Gracias.